Bendiciones. Bueno, soy la pastora Keren, como lo dijo mi hermana, de Venezuela, Estado Zulia, Maracaibo, la ciudad del calorcito. Amén. Doy gracias a Dios porque el Señor me ha premiado una vez más, pudiendo compartir con ustedes como familia que somos en Cristo. Amén. Y bueno, cuando la hermana me dijo, pastora, puede llevar la palabra, yo meditaba en eso, ¿no? Y el Señor me llevó al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Amén. Y quiero que lo leamos. Dice, en el nombre de Jesús, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y yo meditaba en esto, ¿no? Y quiero resaltar dos palabras de este versículo, que son violentos y arrebatan. Por eso la palabra lleva por nombre violentos. Amén. Y cuando nosotros decimos violentos, esto quiere decir que es algo a la fuerza, es algo realizado a la fuerza, con forzadamente. Eso quiere decir violento, cuando lo realizamos forzadamente, cuando lo realizamos a la fuerza. Y cuando hablamos de arrebatar o arrebatan o arrebatar, esto ejerce una fuerza de una manera súbita. Es tomar algo a la fuerza. Entonces, yo meditando en eso, yo decía, wow, Señor, o sea, a veces nosotros queremos vivir como que muy pasivamente, cuando la Biblia nos está enseñando a nosotros que son los violentos los que arrebatan el reino de los cielos. O sea, que no es un acto, aunque la Biblia nos manda a ser mansos, no es un acto de pasividad, sino de violencia, de actuar, de fuerza, de ejercer presión. ¿Pero dónde? En el mundo de las tinieblas. De ejercer presión, ¿dónde? Incluso en nosotros mismos. Amén. Y meditaba en esto, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿contra qué tenemos que ser violentos? Porque si la Biblia nos está mandando a ser violentos, yo le decía, Señor, ¿contra qué tenemos que ser violentos? Y en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, ¿verdad que sí? Y ciertamente tenemos que ser violentos con eso. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario, tenemos un enemigo, ¿verdad que sí? Todos lo sabemos, pero hay algo más con lo que nosotros tenemos que ser violentos. Y muchas veces con eso no somos violentos, sino que somos demasiado sutiles porque nos duele y es con nosotros mismos. Tenemos que ser violentos con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Y esto a lo mejor va a sonar un poquito duro, y es porque nadie, escúchame bien, nadie va al infierno por culpa del diablo. Nadie, a pesar de que es nuestro enemigo, a pesar de que es nuestro adversario, nadie va al infierno por culpa del diablo. Bueno, pastora, pero ¿cómo es así? En Génesis capítulo 4, versículo 7, en la versión NTV, me gusta esta versión porque dice, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, mira cómo dice, ten cuidado. Dice, ten cuidado. Dice, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Dice, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces esto me enseña a mí, ¿verdad? Que sí, que el pecado está a la puerta afuera. Y soy yo el que le abro la puerta, quien le da la oportunidad al enemigo de controlarme, al pecado de controlarme, de hacer algo con mi vida. Quien le da la oportunidad soy yo, quien le da la oportunidad es usted. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ser violentos. ¿Por qué? Porque si yo me dejo, usted se deja dominar por sus deseos, por sus pasiones, por sus sentimientos, entonces usted le va a abrir la puerta al enemigo, le va a abrir la puerta al diablo, y una vez que usted abra, aunque sea un niñito, usted le abra al diablo, el diablo le mete el pie, y ahí usted le va a ser difícil cerrar esa puerta que usted le abrió al diablo. Por eso Santiago, ¿verdad? Nos enseña en el capítulo 1, nos dice que cada uno, que cada quien es atraído cuando de su propia concupiscencia, sus propios deseos, o sea, está en uno, está en uno. Por eso es que tenemos que ser violentos contra nosotros mismos, actuar con fuerza. O sea, no es correcto, sé que no debo hacerlo, bueno, no lo voy a hacer, aunque mis sentimientos, aunque mis emociones resulten afectadas en el momento, pero tengo que entender que a la larga todo es para bendición de mi vida.
Si nosotros no aprendemos, si nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, no aprendemos a identificar contra qué debemos ser violentos. Escúchame bien, nosotros podemos pasar, porque me incluyo, podemos pasar 5, 10, 15, 20 años en una vida reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo al diablo y siempre vamos a vivir en lo mismo. ¿O es que a usted no le ha pasado? Dígame, ¿a quién no le ha pasado? Que usted reprende, reprende, reprende y ata al diablo y lo ata y sigue la misma situación. Entonces hay que buscar quién desata al diablo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque es que hay cosas que tenemos que cambiar desde nosotros. Tenemos que entender que no es el enemigo, que el Señor lo reprenda, aunque Él tiene la culpa porque Él te presenta el pecado, pero somos nosotros los que decidimos, los que tenemos que tomar el control, la rienda, el que tenemos que dominar, como dice Génesis, dominar el pecado, ser amos de ello y no dejarnos dominar por él. Tiene que haber algo violento en la vida cristiana. Tiene que haber algo violento y no es ser violento, escúchame bien, no es ser violento con el hermano, no es ser violento con la familia, con el esposo, con los hijos, no es ser violento con aquel que falló, porque muchas veces somos violentos con eso, somos violentos con el que falló, porque somos fáciles para ver la falla ajena. Para ver la falla ajena no hay cosa más fácil que el que está fuera de la falla. Eso, mire, eso es así. Entonces, si nosotros tenemos que entender que tenemos que ser violentos, no es con aquel que está desanimado, con aquel que de pronto ha fallado, con aquel que tal vez nosotros sabemos que no está bien con el Señor. No, con eso no tenemos que ser violentos. Nosotros tenemos que ser violentos contra todo impulso de nosotros de querer ser violentos con otros. Contra eso es que nosotros tenemos que ser violentos. Pero para eso tenemos que entender que nosotros estamos compuestos, ¿verdad que sí? Por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. El cuerpo es esto que usted puede ver, que cuando usted mira al espejo, usted lo ve, o que cuando usted mira a otra persona, usted ve, eso es el cuerpo. El cuerpo es lo material, la estructura física material, una estructura que está altamente organizada, creada por un Dios maravilloso, es creado, ¿verdad que sí? Pero que sin un alma y sin un espíritu es simplemente barro, nada más. Nada más, es barro, solamente eso. Por eso es que la Biblia es clara cuando dice, polvo eres y al polvo volveréis, porque este cuerpo vuelve a la tierra. Amén. El alma, que es la parte intangible, eso que no se puede ver, pero que esa alma, ¿verdad? Que si nos da la capacidad de pensar, de sentir nuestra personalidad, lo que nosotros somos, es el alma. Amén. También es creada por Dios. Y tenemos el espíritu es dado por nuestro Señor, el espíritu es dado, ¿verdad? Le dio Dios el espíritu a los hombres y este es el que comunica al hombre con Dios. Cuando el hombre peca hubo una separación entre el alma y el espíritu y es donde comienza la guerra de nosotros. Amén. Tenemos que tener claro, ¿verdad que sí? Que el alma y el cuerpo son dos cosas distintas. Nosotros lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 5:23, cuando Pablo dice, es claro cuando dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hebreos 4:12 también Pablo vuelve a decir, la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice, y penetra hasta partir el alma, y dice, y el espíritu, y sigue y continúa ya con el cuerpo, cuando dice, y las coyunturas y los tétanos, habla del cuerpo. Amén. Dice alma, espíritu, y después nombra las partes del cuerpo. En Génesis capítulo 35, versículo 18 dice, y aconteció que al salirse el alma, pues había muerto, hablando de Raquel. Entonces ahí nosotros podemos ver, ¿verdad? Que el alma es algo muy distinto, porque si el alma y el cuerpo fueran lo mismo, entonces el cuerpo se fuera junto con el alma cuando muriera la persona, pero no pasa de esa manera. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21 y 22, el profeta le dice, Señor, yo te ruego que hagas volver el alma de este niño. Ahora, pero como si eso fuera poco, ¿verdad que sí? El que sabe cómo se bate el chocolate, como diríamos nosotros, el que sabe cómo es todo, el que estuvo desde el principio hasta ahora y seguirá estando por los siglos de los siglos, porque Él es eterno, Él es inconmovible. Es Jesús que dice en Mateo capítulo 10, versículo 28, y dice, y no temáis, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Ahora, cuando yo entiendo esto, ¿verdad que sí? Entonces,
Yo tengo que entender que hay algo de mí que sí, cuando yo parta de esta tierra va a volver al polvo, pero el alma, yo tengo que aprender a dominarla, tengo que reeducarla. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a dejarse llevar por sus emociones, está acostumbrada a dejarse llevar por sus sentimientos. Yo tengo que reeducar esa alma. Amén. Entonces, teniendo eso claro, ¿verdad? Que el cuerpo es solo barro, el alma, que aunque sea solo barro, el cuerpo refleja quién gobierna en tu vida. Este cuerpo, tú vas a reflejar quién gobierna en tu vida, si gobierna tu alma o gobierna tu espíritu. Santiago nos dice en el capítulo 4, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras propias pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuáles miembros? ¿Cuáles miembros? ¿Los dedos? ¿Las manos? ¿Los pies? No, mi hermano. ¿Cuáles son los miembros los que combaten estos pleitos y estas guerras? Esos miembros son los miembros del alma. ¿Cuáles son nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras personalidades? Esos miembros son de donde vienen las guerras. Allí surgen las guerras entre nosotros, en esas emociones, en esos pensamientos, en el creer que solo yo tengo la razón y que nadie más está en lo correcto. En el creer que las cosas son como yo pienso o como yo siento y que nadie más está en lo correcto. Por eso es que vemos, incluso aquí en Maracaibo se da mucho porque somos personas que les gusta hablar duro, ¿verdad que sí? Y que somos muy eufóricos. Entonces vemos cómo levantan la voz y el otro la levanta más porque piensa que está en lo correcto, porque se dejan gobernar por esas emociones. Se dejan gobernar porque si no me dan la razón, yo me molesto. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser violentos. La Biblia es clara cuando dice, es contado por sabio el necio cuando se calla. Imagínense eso, cuando el necio se calla, aún el necio es contado por sabio. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que ser violentas con nosotros mismos. Y una de esas es eso, esos sentimientos, el querer resaltar, el querer siempre tener la razón y guardar silencio, mi hermano, porque como lo he escuchado muchas veces a través de muchas prédicas y es real, el silencio es nuestra mejor arma. Dejar que sea el Señor quien nos defienda. Gloria a Dios. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora yo quiero hacer otra pregunta. ¿Será que verdaderamente Pablo estaba crucificado con Cristo? O sea, literal, Pablo estaba crucificado con Cristo. No, mi hermano. Ni siquiera estuvo en el momento de la crucifixión. Cuando Pablo habla de que con Cristo está juntamente crucificado, él dice, en mi alma está crucificada ya. O sea, ya yo no vivo por mis sentimientos, ya yo no vivo por mis emociones, ya yo no vivo por lo que pienso. Ahora yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora yo vivo como Él quiere que yo viva. Ahora yo reflejo que Cristo vive en mi vida. Y ese debe ser nuestra meta, mi hermana, que nuestra alma, es decir, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo que yo pienso, todo eso que yo quiero sentir, esté ya crucificado juntamente con Cristo, que muera. Tenemos que morir una y mil veces nosotros para que Cristo pueda vivir en nuestras vidas. Para que Cristo sea una realidad de nuestra vida, debemos de morir para que sea Él viviendo. Amén. Por eso Pablo lo decía, lo que ahora vivo en la carne, ¿por qué? Porque está en este cuerpo, porque si no, entonces ya estuviera en el cielo o descansando, durmiendo, ¿verdad que sí? Ahora lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ya no me muevo por lo que yo pienso, sino que espero la dirección. Y aunque vea lo contrario, yo me muevo porque sé que el que me está direccionando y el que me está mandando me está llevando a lo mejor, me está llamando a cumplir el propósito. Yo entiendo que ahora lo que vivo en la fe del Hijo de Dios es porque la fe, aunque yo no vea, ella me hace creer. La fe me hace creer que lo que Dios dice para mi vida es para cumplimiento del propósito, del llamado, de la asignación que Dios me ha dado. Amén, gloria a Dios.
Por eso, mi hermano, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Aunque suene duro, porque vivimos en un mundo, aunque vivimos en esta tierra, también tenemos un mundo espiritual. Nosotros tenemos que aprender a no espiritualizar todo. No, porque es que muchas veces reprendemos espíritu de adulterio, espíritu de contienda, hermanos, eso son obras de la carne. Eso está en usted y está en mí. No tenemos que reprenderla, tenemos que ser violentas contra ella. Tenemos que luchar, no darle paso en nuestras vidas, negarnos a nosotros mismos, entender que yo no puedo reprender al diablo por mirar a un hombre o usted por mirar a una mujer. No, usted tiene que reprenderse a usted mismo, negarse a ese deseo, a esas pasiones terrenales, las cuales el diablo presenta, toca la puerta y está ansioso por gobernarte. Tú tienes que dominarlo. Tengo que ser violenta conmigo misma. Violenta en el sentido donde yo no me doy, espérate, tienes que morir, porque yo no le voy a dar oportunidad al enemigo. Pero eso es duro, mi hermano. Es duro ser violentos con nosotros mismos. Es duro porque nos duele, porque somos nosotros. El diablo siempre va a presentar el pecado, siempre. El diablo no va a esperar, el diablo siempre te va a presentar el pecado, pero tú decides si hacerlo o no hacerlo. Amén, tú decides. Nos debe quedar claro que debemos ser violentos con nosotros mismos. Debemos ser violentos contra toda clase de deseo en la carne. Debemos ser violentos contra nuestros sentimientos, sean cuales sean, culpa, miedo, inseguridad, orgullo, depresión, agresión, enojo, ansiedad, desesperanza, tristeza, el espíritu de competencia o los deseos de competencia, porque no es un espíritu, es deseo de competencia, altivez, duda. Tenemos que ser violentos con todo eso. Y hay algo que nosotros como líderes, como pastores, que la mayoría aquí puede ver que son líderes, que son pastores, nosotros, ¿verdad que sí? Tenemos que luchar con eso. Entender que cuando Dios a nosotros nos da un liderazgo, un llamado, no es para tener servidores a nuestro cargo, sino para ser ejemplo a todo aquel que nos sigue. Cuando yo entiendo que fue el Señor el que me da el llamado, entonces yo no estoy para que me adulen o yo no estoy para exigirle a los demás, sino que para que los demás sigan un ejemplo, ser violentos con eso, en decir, puedo tener un ministerio, puedo tener un liderazgo, pero tengo que entender que primero tengo que servir yo antes de poner a los demás a servir. Mi hermano, y contra eso hay que ser violento. ¿Sabe por qué? Porque es que muchas veces se nos sube el ministerio a la cabeza, se nos sube el pastorado a la cabeza, se nos sube el liderazgo a la cabeza y pensamos, bueno, yo soy el líder, yo soy el ministro. Mi hermano, si Dios te ha puesto en un lugar de privilegio, si Dios te ha puesto un ministerio, si Dios te ha puesto en un liderazgo, es para que tú enseñes, para que seas el primero en doblar rodillas, para que seas el primero en agarrar una escoba, para que seas el primero en ir a evangelizar, para que tú seas el primero, escúchame bien, en ir y dar ejemplo a todo aquel que te está mirando. Contra eso tenemos que ser violentos. Porque es que van a llegar unos y te van a decir, oye, tú eres el pastor, tú eres el líder, tú no tienes que hacerlo, para eso puedes enviar a los demás. Mentira, mi hermano, mentira. Jesús nos dio un ejemplo claro. Él caminaba y él iba con sus discípulos a todas partes. Cuando los dejó solos y dijo, bueno, no los dejaré solos ni siquiera, sino que les enviaré un consolador. Pero porque ya su misión aquí en la tierra se había acabado. Pero, hermano, él iba con ellos. Nunca se le subió a la cabeza, ni siquiera, porque era el Hijo de Dios. Imagínese usted. Gloria al Señor. Eso tenemos que entenderlo, mi hermano. Luchar contra nosotros mismos, violentos con nosotros mismos. Cuando nosotros seamos violentos con nosotros mismos, entonces nosotros estamos arrebatando el reino de los cielos. Estamos arrebatando el reino de los cielos. Mire, Pablo tenía un alma tan bien reeducada. Obviamente reeducado porque él tuvo una educación. Él tuvo una formación, pero él reeducó su alma. Y es tan maravilloso porque cuando nosotros leemos en el libro de Filemón, a mí me encanta, mi hermano, a mí me encanta cuando yo leí esto, ¿no? Porque él le dice a Filemón en el versículo 8, le dice, hey Filemón, se lo voy a decir con mis propias palabras, dice, yo te quiero pedir un favor. Le dice algo así. Le dice, aunque tengo la libertad de mandarte,
Dice, aunque tengo la libertad de mandarte, o sea, no te quiero mandar, sino que te quiero pedir un favor. Mire cuánta madurez. Usted lo puede leer en el libro de Filemón, en el versículo 8. Mire cuánta madurez, cuánta seguridad y cuánta humildad, mi hermano, porque es que el usted pedir favor o el usted ser humilde no te quita la posición que tú tienes en el reino, no te añade. Te añade, y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y por eso es que tenemos que ser violentos, porque el mundo nos enseña que entre más nosotros estemos con la cabeza estirada, el cuello estirado y mirando a los demás por encima del hombro, oye, más posición tiene, más. No, 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 no. No, no, no. En la Biblia es al revés. O sea, en la vida cristiana es todo lo contrario. Aquí entre más humildad tú tengas, entre más violento seas con ti mismo, entonces vas a alcanzar mayores cosas. Entonces, cuando tú aprendas a ser humilde y violento contigo mismo, entre más cosas alcances, más dices, o sea, no es que tengo que ser más humilde todavía, porque estás reeducando tu alma. Entonces, a mí de verdad es fuerte, porque ciertamente ese hombre tenía su alma clavada en la cruz. Ese no se dejaba dominar por sus emociones. Él no fue que, ay, no, o sea, yo te mando que hagas esto, Filemón. No, 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 yo te quiero pedir un favor. O sea, es bonito porque él le habla de manera tan sutil. Y en el versículo 14 le dice, pero no quiero hacerlo sin tu consentimiento. Mire, mi hermano, o sea, esto es tremendo. Esto es tremendo lo que Pablo dice. Porque si usted lee, yo le invito a que lo lea, porque es que nos da una cátedra de humildad, una cátedra de ser violentos con nosotros mismos. Dice, pero no quiero que sea sin tu consentimiento. ¿Sabe por qué? Porque el alma siempre quiere demostrar poder. El alma siempre quiere demostrar que yo lo puedo hacer, pero el espíritu nos hace actuar como Cristo. Por eso te pregunto, ¿quién domina en tu vida, tu alma o tu espíritu? Que tiene que estar conectado con Dios. El espíritu te hace vivir como Cristo, reflejar a Cristo en tu vida. Y sigue diciendo, para que tu favor no sea como necesario, sino voluntario. O sea, que él estaba con esto enseñando a Filemón que las cosas tienen que ser voluntarias. O sea, Filemón, yo te estoy enseñando a ser violento, a que no te tienen que pedir o no te tienen que exigir, sino que tú tienes que dar. Esto es hermoso, mi hermano. Esto es hermoso lo que pasa aquí en este libro. Pero muchas veces lo tomamos a la ligera, ¿verdad que sí? Porque es que como a veces como seres humanos nos conviene, en la carne nos conviene más mandar y tener a todos en sujeción. No. Es hermoso como Pablo dice, hey, te quiero pedir un favor. Y mire, y esto es tremendo porque si usted sigue leyendo, él le dice, hey, yo te debo con la aceite, si te debe o ponle mi cuenta. Y dice, aunque hasta tú te me debes a mí. Mire, o sea, ese hombre tenía tanta deuda con Pablo y sin embargo Pablo le pedía el favor. Pablo era violento consigo mismo. Él no imponía porque él entendía que el alma impone, pero el espíritu ruega. Porque es que el espíritu entiende que aunque sea con algo poco de Dios, ya es suficiente. Amén. Debemos ser violentos con nosotros mismos. Un ejemplo claro es Lot. Dice la Biblia que cuando los ángeles sacaron a Lot, le dijeron, no mires atrás, Lot. ¿Contra qué tenía que luchar Lot ahí? Contra esos sentimientos de todo lo que estaba quedando atrás, mi hermano, con lo que no pudo luchar su esposa. Ella pensó en todo lo que estaba quedando. Pensó tal vez en sus amigos, pensaría en su casa, en sus bienes. Ella no pudo ser violenta con ella misma. Contra eso tuvo que luchar Lot. Y él fue violento. Él tal vez pensaría, ay Dios, se me quedó ya todo por lo que he luchado, pero fue violento. O sea, él dijo, tengo mi mirada al frente porque entiendo que si Dios me está llevando para allá es porque tiene algo mejor para mi vida. Y contra eso tú y yo tenemos que ser violentos. Cuando el Señor nos manda a caminar, no mirar lo que quedó atrás. Entender que cuando Dios me manda a caminar, aunque vea monte, aunque vea desierto, aunque no vea nada, si Dios me manda, yo lo hago porque entiendo que todo lo que quiere Dios para mi vida es bueno. Pero hay que ser violentos.
hay que ser violentos con nosotros mismos. Mire, y hay una mujer en las Escrituras, mire, que nos da una cátedra, mi hermano, nos da una cátedra de ser violentos. Esta mujer es tremenda. La podemos ver en el Mateo capítulo 15 como la mujer cananea y en Marcos capítulo 7 como la mujer sirofenicia. Y si usted, me imagino que lo ha leído, ¿verdad? Y nosotros podemos ver ahí varias cositas. Como número uno es que Jesús la ignora. Jesús la ignora. Los discípulos le dijeron, hey, despídela. Jesús le dijo, hey, me enviaron fue a los hijos, o sea, a vos no, a los hijos. Dice, le dijo, no está bien que yo dé el pan de los hijos a los perrillos. Mire, esta mujer, esto es tremendo, porque ella fue violenta. ¿Por qué digo que fue violenta? Porque ella tuvo que luchar contra todo eso. Mire, hermano, no hay nada más difícil. Por eso hay un dicho que dice, el mejor desprecio es ignorar. No hay nada más difícil que a uno lo ignoren. Qué cosa tan dura cuando uno no se siente valorado. Qué cosa tan dura cuando uno no siente que lo toman en cuenta en algo. Eso es duro. Eso es duro. Y esta mujer tuvo que luchar con eso. Tuvo que luchar con ser despreciada. Ey, mándala a callar. Tuvo que luchar con eso, con ser denigrada. Ey, mujer, no vine por vos, vine por los hijos, no por los perrillos. Esto es tremendo, mi hermano. Sin embargo, dice la Escritura, que ella no se dio la vuelta y dijo, bueno, no, sí está bien. Yo no vine para que me humillaran y me ofendieran, yo vine por un milagro. No, Señor. Yo me imagino a esa mujer en un momento y diciendo, mija, te aguantas porque tienes una necesidad. Alma, te quiebras porque yo vine por un milagro. Mi hermano, y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Que cuando no nos tomen en cuenta en algo, que cuando no, Dios mío, no nos adulen, que cuando no nos miren con esa misma mirada con que nos gustaría que nos miren, decirle, bueno, alma, te sujetas. Te aguantas porque tú no estás aquí por un hombre, tú estás aquí por el Señor. Y si el hombre te mira como te mira, pero Dios te ve a ti con gracia, con misericordia, Dios te ve a ti con ojos de reino. Y esa mujer se quedó ahí. Ahí se quedó luchando tal vez contra sus sentimientos, pero que tenía una necesidad. Y yo creo que todos aquí tenemos necesidad de Dios. Por mucho que oremos, por mucho que busquemos, siempre vamos a tener necesidad del Señor. Escuche esto. Y a mí esto me rompe, ¿no? Porque ella mostró una fe sólida, sólida, una fe inquebrantable, inamovible, que nada la podían desviar de lo que ella fue a buscar. Ni las ofensas, ni las humillaciones, ni la crítica, nada la podía desviar. Porque es que ella dijo, no, ya va, yo vine por algo, yo con eso me voy. Y esto es tremendo, ¿sabe por qué? Porque Jesús le dice, ella le dijo, sí, Señor, yo sé que fuiste mía, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen, ¿verdad que sí? Le dijo así. Y esto es tremendo porque si usted lee, Jesús le dijo, por esa palabra, le dijo, por esa palabra, tu hija ya ha sido libre. Si nosotros vemos, no fue porque Jesús reprendió, sino por la palabra de esa mujer, por la fe que ella tuvo, por la constancia que ella tuvo, por la determinación que ella tuvo. De que fue humillada, sí fue humillada. Por haber sido violenta con ella misma. El Señor le dijo, por esa palabra. Mi hermano, cuando nosotros en el mundo espiritual somos violentos con nosotros mismos, estamos teniendo legalidad. Una legalidad, mira, que no te la da, escúchame bien, no te la da ni siquiera saber de toda la Biblia. Y esto es tremendo, sino una legalidad que te da de vivir conforme a lo que has leído en la Biblia.
a negarte a ti mismo, a ser violento contigo mismo, contra todo aquello que se quiera levantar dentro de ti, contra todo ego, contra todo aquello que pueda afectar tu vida cristiana, tu comunicación con Dios. Tú tienes que ser entendido. Tenemos que ser entendidos de que tenemos un adversario que siempre nos está lanzando dardo, pero que tenemos que ponernos la armadura de Dios para que podamos resistirlo. Tenemos que ser entendidos, mi hermano. Entendidos del tiempo en el que estamos viviendo, del momento, de que se está acabando el tiempo y el diablo quiere acabar con todo el mundo, pero que con nosotros no podrá, porque hay una iglesia que permanece firme, en pie, una iglesia que permanece en oración, una iglesia que permanece negándose a sí misma, una iglesia que permanece tratando y luchando por reflejar a Cristo Jesús en su vida. Gloria a Jesús. Nosotros somos esa iglesia. Nosotros somos esa iglesia, aleluya. Gloria a Jesús. Si hay algo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que luchar por nuestra bendición. Pero para luchar por bendiciones tenemos que ser violentos con nosotros mismos. Mire, en el libro de Génesis nosotros vemos la historia de Jacob. Amén. Cómo Jacob peleó con el ángel. Y me gusta, ¿sabe por qué? Porque dice la Biblia que ella estaba rayando la luz, ella se estaba haciendo de mañana. Y ahí estaba Jacob peleando. Mire, por un momento piensa en esto. ¿Usted cree que Jacob no sintió cansancio físico? ¿Usted cree que Jacob por un momento no le invadieron los pensamientos de decir, ¿será que voy a obtener la bendición de verdad? O por un momento de decir, ¿será que desisto y ya? O como lo pensamos nosotros, hey, si Dios me va a bendecir y ya. Porque esa es la frase más favorita para no pelear por las bendiciones o para no hacer algo, sino que Dios dijo que me va a bendecir y Él me va a bendecir por encima de quien sea. Mi hermano, usted tiene que pelear su bendición. Tenemos que pelear la bendición. Si quieres tenerla, pelea por ella. Amén. Entonces, si nosotros ponemos a pensar, Jacob tuvo todas esas luchas, mi hermano, o sea, como hombre tuvo que haberlas tenido, nosotros las tenemos. Muchas veces Dios nos da una palabra y decimos, ¿será que el Señor va a cumplir esa palabra? O Dios te manda a hacer algo, te envía a orar por alguien, por un enfermo, o a predicarle a alguien, y tú dices, ¿será que Dios me va a respaldar? Mire, mamá, le voy a contar aquí un testimonio. Hace un tiempo estaba comiendo en un domingo fuera de la casa y casa de un primo que él tiene un restaurante, amén. Y estábamos comiendo ahí y hay una señora que se sienta en la mesa con nosotros, ¿no? Mire, mi hermano, y cuando esa señora se sentó ya empezó a contarme de que la habían golpeado y eso, y yo siento en mi cabeza, escúchame, se me vino a mi mente, háblale de la palabra. Pero usted sabe que es a veces como que un poquito así, no sé, fuerte, ¿no? Entonces, cuando yo iba a decirle algo, siempre llegaba alguien y le preguntaba algo. Siempre, o sea, y yo decía, Dios mío. Y me decía, lucha por ella, háblale de la palabra. Lucha por ella, habla de la palabra. Y yo, ay Dios. Bueno, hubo un momento que yo dije, bueno, señora, mire, esto y esto y esto y esto. Y ella me dice, gracias, mi amor, yo soy cristiana. Bueno, mire, a mí me da esta penita, ¿no? Y yo después, yo bajo así la cabeza y le digo, Señor, ¿por qué me mandaste a hacer esto? Y él me dice, porque quiero obediencia. Estoy probando tu obediencia. Mire, mi hermano, hay veces en las que Dios prueba nuestra obediencia de esas maneras tan sencillas. Pero que si nosotros no luchamos con esa pena, no luchamos con esos sentimientos que a veces llegan a nuestras vidas de duda, porque dudamos tanto, porque somos como que expertos en dudar, ¿será que sí, será que no? Mira, si Dios te está mandando a ti por algo es porque Él tiene un propósito. Si te manda a orar por un enfermo es porque lo quiere sanar o porque quiere probar tu obediencia. Pero algo el Señor está haciendo.
O sea, tú no pienses que cuando el Señor te manda a orar por un enfermo y no se sana, ay, no, o sea, no era de Dios. No, mi hermano, hay algo que pasó, que tal vez tú en el momento no lo entiendas, es diferente, pero algo pasó. Porque es que Dios no te va a decir algo a ti por decirlo y ya. No, todo lo hace con un propósito. Todo lo hace con un propósito. Y termino ya con esto. Mire, la Biblia dice que el ángel tocó el muslo de Jacob. O sea que la guerra que nosotros tenemos no solamente genera un cansancio físico, porque nosotros nos cansamos físicamente en medio de esta guerra que es espiritual, pero este cuerpo se cansa. No solamente produce cansancio mental, que a veces decimos, no puedo más, Señor. No, también produce dolor. Y el dolor es para que no olvides que no es en tus fuerzas, que tú eres limitado, que cuando lo quieres hacer tú sin el Señor, no vas a poder, va a causar dolor, incluso hasta puede causar la muerte. Te hablo de una muerte espiritual. Es necesario que tú pongas tu confianza en el Señor. ¿Que tienes que ser violento contigo mismo? Sí. Pero que en medio de eso, tú tienes que confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. Que mientras tú estés obrando de la manera correcta, negándote a todo lo que dice las Escrituras, el Señor va a pelear por ti. Tenemos que entender, iglesia, que hay un mundo espiritual que no juega carrito. No. Eso somos nosotros que nos distraemos. La iglesia se distrae mucho, mi hermano. Y es lamentable porque es que la venida de Cristo está así. Y la iglesia se distrae demasiado. Pero el mundo de las tinieblas no se distrae. El mundo de las tinieblas no se cansa. El mundo de las tinieblas, ellos no descansan. Por eso es que tú tienes que tener esa puerta cerrada. No permitirle al pecado que entre a tu vida. Porque en cualquier momento nos vamos. En cualquier momento la gente dice, ¿qué pasó con los que evangélicos? Y es porque ya no estaremos aquí. Pero tenemos que entender que tenemos que ser violentos y arrebatar el reino de los cielos. Y esto es a diario. Esto no fue que hice una oración hace 5, 10, 15, 20 años y ya yo soy cristiana. No, mi hermano. Esto es a diario. La guerra es a diario. La lucha es a diario. Es a diario que yo me tengo que poner las botas, es a diario que yo tengo que tomar el escudo, es a diario que yo tengo que tomar la espada, es a diario. Es a diario, mi hermano, porque si un día nos descuidamos, ese día es el precioso día que el diablo está esperando para destruir tu vida. Y no solamente destruir tu vida, sino que destruir todo lo que te rodea. Te descuidas en la oración, el diablo lo sabe. Ah, esta se descuidó en la oración, voy a dañar a sus hijos. Ella se descuidó en la oración, voy a dañar su matrimonio. Él se descuidó en la oración, voy a dañar su finanza, su trabajo. Es a diario, mi hermano. No bajemos la guardia. Mantengámonos firmes, perseverantes, luchando, sin desmayar, violentos en todo tiempo, con fuerza, ejecutando acciones con fuerza. Porque cuando el enemigo viene te empuja con violencia, como dice la palabra. Pero que te empuje con violencia si quieres, porque violento eres tú y violento soy yo. Y somos violentos y de los que arrebatamos el reino de los cielos. Amén. Gloria a Jesús. Vamos, voy a orar. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Espero que de verdad haya sido de bendición para sus vidas, para sus ministerios. Le pido perdón si en mi humanidad he dicho algo que los haya lastimado. Ahora, por la palabra, ya, bueno, ya eso es el Señor, amén. Gloria a Jesús. Ya lo que el Señor haya dicho, ya no. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y doy gracias al Señor una vez más y agradecida con la familia Mipis por la oportunidad. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa, gloriosa, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des la sabiduría, el entendimiento, Dios, para atesorarla en nuestras vidas, Señor.
para poderla poner en práctica, Dios, para que esa palabra cobre vida, de frutos y podamos alimentar a los demás, Señor. Señor, danos las fuerzas para poder ser violentos, Señor, y arrebatar el reino de los cielos en el cual queremos estar un día contigo, Padre, y gozarnos por la eternidad. Lo pido en el nombre de Jesús y por el te doy gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, mi hermano. Dios les guarde. Les amo en el amor del Señor. Dios les bendiga.